Amigos de EVIS, Escuela Virtual de Riesgos y Seguros, tengan ustedes muy buen día. Estamos iniciando el día de hoy nuestro curso especializado del área SOMA, ¿sí? Que es un área importante que tenemos nosotros aquí en la escuela EVIS, Escuela Virtual de Riesgos y Seguros, y en la cual tratamos nosotros todos los temas pues, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de acuerdo a la normatividad peruana y de acuerdo pues a la casuística también que tenemos actualmente, ¿no? Y la problemática. En esta oportunidad, amigos, permítanme presentarme, soy Miguel Dagnino, les voy a acompañar en estos dos videos introductorios y de reforzamiento a la vez de este importante curso que tenemos nosotros especializado, prevención de riesgos y medidas en oficinas, ¿ok? Entonces vamos a hablar de diversos mecanismos de prevención de riesgos que tenemos nosotros, pero previamente quiero mencionarles lo que es el análisis del trabajo, ¿no? Esta es una metodología que en materia de prevención de riesgos tenemos nosotros que aplicar la parte de ergonomía, ¿no? Entonces, tanto las materias de ergonomía como el análisis de riesgos disergonómicos, tenemos nosotros que son las circunstancias medioambientales, ¿ok? Que nos perjudican en cierto modo a todos nosotros, ¿no es cierto? No solamente a los que trabajan en oficinas o trabajan en una planta industrial, o otra problemática de repente cuando la oficina se encuentra al lado o muy cerca de una planta de producción, adopta otro tipo de riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso, vamos a analizar un poco en este tiempo que tenemos en nuestro curso. Y por medio de la ergonomía describimos en el análisis de trabajo las actividades con el propósito de conocer las demandas y las capacidades humanas en un área de trabajo, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que abordamos en el tema, ¿no? En el tema de riesgos de prevención en oficinas. Ahora, tenemos nosotros una carga de trabajo, ¿cierto? Una carga de trabajo, algunos tendrán un trabajo más físico, otros tendrán un trabajo más intelectual, ¿no? Y entonces este trabajo es sometido al colaborador de una empresa a lo largo de su jornada laboral, que como sabemos en el Perú es 8 horas, ¿no? Y bueno, a nivel mundial, ¿no? 8 horas. Pero amigos, hay que ser consciente, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién trabaja 8 horas, ¿no? Creo que son privilegiados los que realmente trabajan 8 horas, tienen una jornada. La realidad peruana en estos momentos es que los profesionales tenemos dos hasta tres trabajos, ¿no? Tres fuentes de ingreso y por lo menos una de ellas está dedicada a los temas de emprendimiento, ¿no? Entonces, vamos también a analizar un poquito eso, ¿cierto? Porque no todo es formal, no todo el trabajo es formal. Y a lo que vamos nosotros en el curso es básicamente al trabajo formal, ¿no? Cuando hablamos de una carga de trabajo, no solamente hablamos de contar tareas, ¿no? Sino es un concepto más amplio en donde entra la intensidad de las labores que tienes que hacer en un tiempo específico, ¿no? Entonces eso de que te dan un trabajo en un tiempo específico, ¿qué cosa genera? El estrés laboral, ¿no? Y si bien es cierto, mencionarles que el estrés laboral, ¿ok? No es, digamos, el estrés laboral, digamos, no es en sí una enfermedad laboral, ¿no? Pero el estrés laboral genera otro tipo de enfermedades que sí son laborales, ¿no? Entonces eso también hay que analizarlo porque si bien es cierto, el estrés laboral en sí no es una enfermedad ocupacional, hasta cierto punto, ¿no? Podemos decir también que sí genera otras enfermedades, ¿sí? Hay estudios que dicen que el estrés laboral, no solamente laboral, cualquier tipo de estrés puede generar hasta cáncer, ¿no? Entonces, miren ustedes, no es lo mismo hacer 10 tareas sencillas que 5 altamente exigentes, fíjate, esa comparación, ¿no? Entonces, no solamente es la cantidad de tareas, sino la intensidad que se le pone a cada tipo de tareas. Entonces, ahí hay diversas estrategias que adoptan las empresas. Por supuesto, las empresas que serán conscientes, ¿no? De la seguridad y salud ocupacional, quizás adoptarán la estrategia de pausas activas, ¿no? Fíjate, la estrategia de pausas activas es un poquito desviar la atención de la mente, ¿no? Relajar, digamos, relajarnos muscularmente y dejar de hacer un tiempo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Dejar de hacer un tiempo el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, mira, te menciono un caso, una situación que es los males visuales que tenemos los que trabajamos mucho con la computadora, ¿no?
los que trabajamos mucho con computadora, que creo que son la gran mayoría hoy por hoy, ¿no? La gran mayoría de trabajadores, tienen mucho cansancio visual, ¿no? Tienen mucho desgaste mental, ¿cierto? Mucho desgaste mental, sobre todo los que trabajamos en la parte profesional, ¿no? La parte de haciendo asesorías profesionales. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que el tema de las pausas activas, o sea, por ejemplo, solamente mirar a un punto que no sea la computadora, ¿no? Fíjate, tú haces el intento, haces ejercicio, ¿ok? Después de esta clase, y deja de mirar tú la radiación de la computadora, porque la computadora emite radiación, ¿no? Deja de mirar tu computadora unos 2 o 3 minutos y mira un punto en tu oficina o en tu domicilio donde haya una pared de color o una pared blanca. Y mira eso y vas a ver cómo tu mente se pone en blanco, ¿no? Vas a ver cómo hay una especie de relajación y hasta los que tienen fatiga visual, por solo mirar a un punto, relajarse, solamente mirando un punto, ¿no? Poniendo tu mente en blanco, vas a ver que cuando regresas a tu actividad, vas a observar mejor, vas a tener una mejor vista. Mira, fíjate, haz la prueba, haz el intento y eso funciona, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque hay en la carga mental de trabajo, hay factores que valoran la carga mental y estos se evalúan a partir de indicadores. Por ejemplo, las presiones de tiempo, mira, ve, importante, ¿no? Las presiones de tiempo. El esfuerzo de atención que le des a un trabajo, también. La atención requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Porque cuando nosotros hemos ido a una charla o a un evento, digamos, académico, ¿sí? Todo el mundo escucha al ponente, ¿no? Pero nadie afirma o puede asegurar que todos escuchan, pero que todos oyen lo que están escuchando, ¿no? Ustedes me dirán, oye, ¿cómo es eso, no? Tú puedes estar viendo, pero puedes estar en desatento o desatenta, ¿no? Entonces, no todo lo que escuchamos realmente lo oímos. El proceso de oír es un proceso que decodifica la información del cerebro humano. Pero si el cerebro humano está decodificando otra cosa, de repente pensando en que tienes que ya salir de ahí corriendo de esa ponencia, ese seminario en el que estás o esa clase en el que estás y tienes que ir a tu casa porque tienes que hacer cosas como cocinar, como ver a tus hijos, como, no sé, diversos tipos de situaciones, atender a la pareja, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tu carga mental está dispersa por otro lado. Mira, la fatiga percibida, ¿no? Esta es una de las principales consecuencias que desprende los tipos de los análisis ergonómicos. Esta es una de las principales. Y se visualiza por qué. Por ejemplo, por la somnolencia laboral. Mira, hay mucha gente, a ti te habrá pasado, tú habrás visto, sobre todo la gente mayor de edad, ¿no? Gente de 55, 60 años para arriba, ¿sí? Que se queda dormida en el escritorio, ¿no? ¿Te has dado cuenta tú que de repente le has tenido que dar un encargo, has tenido que despertarlo, ¿no? Porque es así, ¿no? Hay gente que no soporta tantas horas de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Que a lo largo de los años con la edad también, el nivel celular que tenemos decae, se degenera. Eso qué genera, que los factores ergonómicos que hay en el medio ambiente, por ejemplo, el exceso de dióxido de carbono, ¿no? Nosotros respiramos el exceso de dióxido de carbono. ¿Te has puesto a pensar eso? Y eso pasa a la sangre a través de un intercambio pulmonar. Y cuando pasa a la sangre, aquellos que no tienen células jóvenes en la sangre, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hacen? No limpian ese dióxido de carbono. Entonces, al llegar al cerebro, el dióxido de carbono se produce somnolencia. Mira, cuando tú has ido, otra vez volviendo al tema de las ponencias y de las actividades académicas, ¿no? Cuando tú vas a un seminario, a una ponencia, prenden el aire acondicionado, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Las chicas se quejan mucho, ¿no es cierto? Se quejan con los administradores, ¿no? Dicen, oye, mucho frío, ¿no? ¿Qué pasa, no? Inclusive en el invierno te prenden el aire acondicionado. Pero eso, amigos, lo hacen no porque haga frío o porque haga calor, sino porque está demostrado que el frío del aire acondicionado lo que hace es despertar a la persona. Mira, a ver, limpia el dióxido de carbono que hay en la sala académica, que todo el mundo respira, todo el mundo bota dióxido de carbono y todo el mundo respira el aire de todo el mundo. ¿Sí? Y eso produce somnolencia. Entonces, el expositor está dando su charla y todos están cabeceando, durmiendo, ¿no? O la gran mayoría. Entonces, no es que la charla esté aburrida,
sino que estamos respirando nuestras mismas dióxido de carbono que emanamos nosotros mismos. Y eso va al cerebro y produce somnolencia, fíjate. No solamente a la gente mayor de edad. No sé si te habías puesto a pensar eso, ¿no? Que prenden el aire acondicionado no por maldad, ¿no? Sino por despertarlos a todos. Así es, para que no se quede dormido la gente. Está demostrado que la primera hora de clases es retenida por el alumno. De la segunda hora en adelante, ya no, ¿no? Ya no, pues ya te dedicas a escribir, te dedicas a, no sé, a tomar fotos, a filmar, ¿no? Para verlo o escucharlo después, porque en ese momento ya la atención no es la misma. Conforme va pasando el tiempo, ya que hemos hablado del tiempo como un factor importante en la carga mental, se va dispersando más. La curva de la dispersión se va haciendo más grande conforme va avanzando el tiempo. El número de informaciones que se precisan para realizar una tarea y el nivel de complejidad de las mismas. Y la percepción subjetiva que tenga el trabajador hacia su trabajo también influye. Mira, también influye. En el caso de ustedes que están siguiendo el curso de oficina, no tanto, ¿no es cierto? No tanto, este es un factor no muy determinante en los riesgos de oficina, más son los ergonómicos y los disergonómicos, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, te voy a contar que en las trabajadores que laboran en planta industrial, ellos sí, ¿no? Porque ellos, además de tener el riesgo ergonómico, que ustedes están estudiando aquí, ¿no? Tienen también el riesgo de atrapamiento, ¿no? Tienen el riesgo de electrocución muy fuerte, tienen el riesgo térmico, ¿no? Todo eso tienen ellos, el riesgo de caída de objetos de un almacén, que son riesgos más elevados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que el trabajador va a laborar con un temor, ¿no? Y el temor ya es un factor subjetivo que te permite o te bloquea hacer cierta tal o cual tarea por el temor de que vaya a ocurrir tal cosa, ¿no? Fíjate. Entonces, ese es bien interesante y eso hay que analizarlo. Y hay una metodología que se llama la organización del trabajo, ¿no? Que tiene varias vertientes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el estudio de tiempos y movimientos, ¿no? En ingeniería industrial vemos nosotros mucho los especialistas en ingeniería industrial, hacemos ese tipo de evaluación, ¿no? El tiempo, sopesamos el tiempo que debe demorar una tarea para que sea alta la productividad del trabajo y a la vez tenemos nosotros una metodología para llegar a ese tiempo estándar que se llama organización del trabajo. Eso. Entonces, aquí hay mucho que estudiar porque cada tarea o trabajo tiene que cumplir requisitos mínimos. Por ejemplo, el clima laboral. Mira, ve, defines claramente el rol que corresponde a cada responsabilidad y que deben cumplir los trabajadores. Estableces un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la seguridad del trabajador. Mira, las pausas activas. Las pausas activas. En la última empresa que yo estuve, bueno, que trabajé casi 20 años, es una aseguradora, hacíamos pausas activas. Entrábamos, redes técnico-comercial, ¿no? Entrábamos a las 8:30 de la mañana, 9 se podía llegar, ¿no? A las 11 de la mañana, amigos, ya era la primera pausa, ¿no? Ya muchachos salgan, ¿no? Salíamos a los pasadizos, de repente a las máquinas estas que expenden café, bebida, ¿no? El que quería tomar un agua, un café, ¿no? O de repente había un kitchenet también con café libre, ¿no? El que lo ponía la empresa y bueno, podíamos conversar en ese momento. Eran 15 minutos, pero solo son 15 minutos, ¿eh? No es una hora de refrigerio, no, son 15 minutos, así al reloj, ¿no? Entonces pasan los 15 minutos, regresan los trabajadores a su puesto de trabajo, sea cual fuere, ¿ok? Sea cual fuere. Algunos venían de call center, otros como yo venían del área técnico-comercial, ¿no? Así, ¿no? Entonces, eran las pausas activas, ¿no? 11 de la mañana, 2 horas, 12, 1 de la tarde, hora de refrigerio, del almuerzo. Ahí sí, a la moda española, porque esta empresa es de accionistas principales españoles, ¿no? Esta aseguradora. En España, la hora de refrigerio no es 1 hora, sino son 2 horas, ¿no? Y la ley laboral española, ¿ya? Obliga a tener salas de descanso para los trabajadores y sofás donde el trabajador pueda recostarse y pueda dormir, amigos. Increíble, ¿no? Y esa sala de descanso debe tener oscuridad y debe tener una buena ventilación y debe tener ciertas características ergonómicas y ambientales apropiadas para el sueño del trabajador.
Entonces, ¿por qué es 2 horas el refrigerio? Porque la primera hora es para comer y la segunda hora es para dormir, ¿no? Pero no es para ir a pasear ni ir a charlar, no, no, es para dormir. Y está dada la obligatoriedad, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, el que no le da sueño, bueno, por lo menos puedes estar recostado, ¿no? En esa sala te ponen revistas, el periódico del día para que puedas leer, ¿no? Miren, amigos, fíjense, lo que yo les estoy diciendo no es una historia, ni un relato, sino es la realidad de cómo la ley laboral española promueve ese tipo de prácticas como factores disergonómicos de riesgo. Y miren ustedes, 2 horas de descanso, 3 de la tarde, y ahí viene hasta las 6, ¿no? 3 horas de trabajo de 3 a 6 en donde ya no vas a tener ninguna pausa activa. Pero amigos, son 3 horas de trabajo que tú la haces, la realizas totalmente lúcido y con total y teniendo un ritmo de trabajo adecuado, que no compromete ni tu salud ni la productividad de la empresa. Fíjate. Entonces, creo que con estos ejemplos explico mejor lo que es la organización del trabajo, ¿no? Y mira, y son estrategias que no requieren mucha inversión, ¿no? Sino más requieren qué cosa, implementarlo, como dice acá, capacitación y entrenamiento, ¿no? Para lograrlo. Hacer pausas en el descanso, amigos, mira, es la mejor estrategia que se puede tener disergonómica para apartarse de la oficina por unos 15 minutos, solamente es una vez al día, ¿te das cuenta? Porque no hay tiempo para más tampoco. Hasta las 11 de la mañana, han pasado 2 horas o tres desde la entrada, 11, hasta 11 y cuarto, 11 y 20, y de ahí hasta la 1 de la tarde, 1 y media, refrigerio, regresan a las 2 y media, 3, ¿sí? Porque puede ser hora y media también, depende de lo que quiera invertir la empresa, ¿no? Porque obviamente eso es pagado por la empresa, ¿no? Cubierto por la empresa. 2 y media de la tarde hasta las 6, que es la hora de la salida. Fíjate. Y te voy a asegurar que la productividad de la gente va a ser mucho mejor. Y no va a haber trabajo atrasado, ¿no? Mira, tanto también en la legislación peruana, el tema, por ejemplo, de los servicios higiénicos. ¿Sabes qué? Deben de tener sanitarios separados para hombres y mujeres, ¿no? Debe de estar limpios. ¿Por qué? Porque ese es un factor bien importante en la seguridad y en la salud ocupacional. Hay enfermedades que se transmiten a través de los sanitarios, a través del servicio higiénico, amigos. Diversas enfermedades, ¿ah? Que no son ocupacionales, pero por contagio en el área de trabajo se pueden convertir en endémicas dentro del área laboral. Fíjate. Entonces, yo he tenido oportunidad de administrar, bueno, ya para terminar con la exposición de esta clase, cuadrillas que se han contagiado de hongos, amigos, en los pies por ducharse en las mismas regaderas, entre ellos. Y he tenido cuadrillas paralizadas por daños por hongo. Créanlo, amigos, aunque que suene así inverosímil lo que les estoy diciendo, créanme que es una realidad esto. Entonces, ese tipo de paralización realmente te atrasa el trabajo, ¿no? Entonces, lo que no se quiere es llegar, digamos, a ese nivel de atrasos de trabajo, pérdidas de horas hombre, sacrificar la seguridad y todos estos temas que estoy hablando los tienen ustedes en las diapositivas. En estos 15 minutos solo quiero dar una motivación, una introducción, una breve profundización del tema, como han visto ustedes. Y yo les invito desde ya a que revisen el material de la plataforma, que es un material muy bonito y ha sido revisado en este año por especialistas de EBIS, y van a ver ustedes que tienen tanto la parte técnica que estoy hablando, como también la parte normativa, ¿no? Como también la parte normativa, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente videoclase. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.